pasar un tiempo de, yo digo, de prueba y a la vez de retiro espiritual, ¿no? Porque aquellos que somos hacedores, Dios tiene que hacer algo para paralizarnos, por decirlo. Así que, y aprecio mucho sus oraciones. Gracias por la cobertura de sus oraciones. Estamos muy bien y estamos retomando poco a poco las actividades por consejo de los médicos, que por más que uno se sienta súper bien, tiene que ir poco a poco, se pela un coco, ¿no es cierto? Así que ir poco a poco retomando actividades, así que es un gusto. Y también felicitarlos, desearles un año espectacular, feliz año nuevo, un año que sea de mucho crecimiento espiritual, porque del crecimiento espiritual nacen los otros tipos de crecimiento, ¿no? Sí, no se olvide de eso, ¿no? ¿Querés que tu iglesia crezca? Tenés que crecer vos, pues, ¿no? Porque el pastor es la clave o el clavo, ¿no? Sí. El pastor a veces es el techo de la iglesia, ¿no? Y inconscientemente, ¿no? Entonces, que sea un año de mucho crecimiento espiritual, porque si hay crecimiento espiritual, va a haber todo tipo de crecimiento, ¿no? En todas las áreas, a nivel personal, a nivel de la casa, el hogar, a nivel de la iglesia, los ministerios, ¿no? Así que mil felicidades a todos, un abrazo. Y en esta jornada, yo quisiera traerle un tema que tiene que ver con preocupaciones positivas que uno tiene que ver con la famosa agenda, ¿no? Tiene que ver con la agenda del año que todos ya debemos tener, digamos, pero que sea una agenda más del ser que del hacer, ¿no? Sí. En que nosotros, así como ponemos bien específicos los temas del hacer de todo el año, pongamos la agenda del ser bien específica en todo el año, ¿no? Todos los días, una agenda del ser bien específica. Por ejemplo, como denominación nosotros, desde hace creo que 8 años, no sé cuánto, 9 años, tenemos 3 ayunos al año. Empezamos con 15 días en enero, en junio 21 días y en octubre, noviembre 40 días. Y esa es una agenda del ser, porque nos paramos un poco para ayunar, ¿no? Para enfocarnos en el ayuno. También tenemos en todo el año 3 vigilias, ¿no? Cuando era presencial, lo hacíamos en el templo, un templo, nos reuníamos todos a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿no? No todos vienen, ¿no? Una vigilia con 300, 400, 500 personas y a las 6 de la mañana hay 150, digamos, ¿no? Algunos vienen 2 horas, otros 3 horas, otros 4 horas y lo seguimos haciendo por Zoom, ¿no? Y eso es la agenda del ser es un parate, ¿no? Tenés que pararte. Sí, la agenda del ser te demanda una pausa espiritual.
Y también la agenda del ser te demanda la construcción de tu ser, ¿no? Con el gran arquitecto, gran constructor, el gran alfarero, nuestro Dios, ¿no? O sea, permitirle a Dios tiempos a solas con Él en que Él construya nuestro ser, en que nos haga, seamos más pacientes, seamos más empáticos, seamos más solidarios, seamos más misericordiosos, seamos más perseverantes, seamos más íntegros, seamos agenda del ser, ¿no? Y eso se logra charlando con Él, orando con Él, y vamos a hablar también de eso en los próximos temas que hablemos los miércoles, ¿no? Por ejemplo, el ser perseverante es agenda del ser. Ustedes están perseverando, ya van más de un año y pico, ¿no? Que se están reuniendo, están perseverando 100, 120, y eso es bueno, 130. Y bueno, Dios lo hará, ¿no? En su tiempo, la explosión del aviamiento, ¿no? Entonces, pero déjenme llevarle una meditación que es la raíz, es el fundamento de una agenda del ser, ¿no? El tema de vida propia versus vida de Cristo, ¿no? Una agenda del ser espiritual no se logra mucho o no avanza mucho cuando hay vida propia. Y quiero avanzar en este tema, ¿no? Porque Cristo nos dio este ejemplo, ¿no? El mejor ejemplo de no tener vida propia es Cristo. Es Cristo. Pues no se aferró, se despojó de sí mismo, se humilló hasta la muerte. Filipenses 2, 5, 10. Haya pues en vosotros este sentir que también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. No tenía vida propia el Señor. Y ahora déjenme fundamentar y aclarar esto, porque a algunos les puede chocar esto, ¿no? Sí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sabe por qué no tenía vida propia el Señor? Ahorita lo vamos a fundamentar. Porque estaba sometido a su Padre totalmente. Entonces, quien no tiene una vida sometida, sujeta, rendida, no puede tener, no, vida en Cristo. Va a tener vida propia siempre. Y bueno, avancemos. El Señor, por la decisión de su Hijo de someterse 100%, 1000 por 1000, lo exaltó hasta lo sumo, ¿no? Porque la palabra dice, aquel que se humilla, Dios lo exalta, ¿no? Sí. Pastor que se humilla, Dios lo va a exaltar a su tiempo. Matrimonio pastoral que se humilla, Dios lo va a exaltar a su tiempo. Hogar que se humilla todos los días, Dios lo va a exaltar a su tiempo. Iglesia que se humilla todos los días y practica la humillación, Dios la va a exaltar a su tiempo. Sí. Porque cuando nos humillamos es agenda del ser. Es el ser que se humilla, no es el hacer que se humilla. Porque el hacer es actividad, el ser es la persona. Y eso tenemos que profundizar. Y aquí vamos, profundicemos un poco, ¿no? Cristo es el mejor ejemplo de no tener vida propia, ¿no? Juan 5:19, ¿no?
Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por cuenta propia. Ahí está. Entonces, vida propia, hacer por cuenta propia las cosas. Vida en Cristo, no hacer nada por cuenta propia, sino sujetarse, someterse a Cristo y dejar que Cristo fluya. El mismo ejemplo de Jesús, que no podía hacer nada por su cuenta propia, nada por su cuenta propia, sino solamente lo que ve de su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Y ese debe ser nuestro paradigma espiritual, ¿no? Para empezar a tener vida del Padre, ¿no? Tenemos que renunciar a hacer cosas por cuenta propia, deseos personales, pensamientos personales, ideas personales, anhelos personales. Ahora, ¿es prohibido tener anhelos personales? No. Lo que riñe es cuando tus anhelos personales no los sometes a Dios para que Él lo apruebe o desapruebe. Porque si no lo sometemos, vamos a andar por cuenta propia, vamos a pastorear por cuenta propia, vamos a hacer muchas cosas y vamos a tomar decisiones por cuenta propia. Entonces nuestra vida propia prevalece y ya no prevalece la vida de Jesús. Eso es una agenda del ser, es raíz, fundamento para una agenda del ser. Sí. Juan 7, 16, 18 dice, así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios. Ni su mensaje era de él. No, que cuántas prédicas de los domingos, por decir, son nuestras. Tiene más el sello personal nuestro que el sello del cielo. Mi mensaje no es mío, ni mensaje propio tenía, si le entendemos así. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabe que si enseño proviene de Dios y solo hablo por, no, si no proviene de Dios, hablo por mi cuenta propia, dice. O el mensaje de Dios o es por mi propia cuenta. Y eso nosotros tenemos que tener mucho temor, ¿no? Que el mensaje que demos en las reuniones de liderazgo semanal, el mensaje que demos a toda la iglesia semanal, no sea por mi propia cuenta. Que yo diga, este mensaje no es mío, lo voy a dar. Claro, medio loco, ¿no? Es de Dios. Yo ni lo pensé. Dios lo hilvanó en mi mente, en mi corazón. Dios me lo dio. Dios me embarazó con este mensaje. No es mío. Es engendrado del Espíritu Santo este mensaje. Es un engendro del Espíritu Santo. No sé si ese tema ya lo hablamos. No. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria. Ahí ya está la cosa. La vida propia entonces está en problema con el cielo. Y vida propia, a veces voy a reinventarme vida propia. Voy a reinventar la iglesia, vida propia. Ahora, sí, no nos hagamos problemas con la semántica. Ahora, si decimos, voy a orar para que Dios me reinvente, eso no es vida propia. Vamos a orar, hermano, al cuerpo pastoral, al liderazgo, a los levitas, vamos a orar para que el Señor reinvente esta iglesia. El Señor es el creador de esta iglesia, el Señor es el dueño de esta iglesia, que la reinvente. Sí, está bien, si quiere use esa semántica. Yo no tengo problemas con la semántica.
Porque lo más importante de las palabras no son las palabras, es el espíritu con que decimos las palabras, es la actitud. Sí. Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Ah, miren ustedes, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Ya, listo, ¿le entendió? Porque él estaba totalmente sujeto a su padre. No podía hacer nada por cuenta propia. Ahora, en nuestro caso podemos decir, yo puedo hacer muchas cosas por cuenta propia, pero renuncio a hacer cosas por cuenta propia y me someto a mi Padre, me someto al Señor Jesús, me someto al Espíritu Santo para que todo nazca de mi Dios y sea aprobado por el cielo. Ah, ya, bueno. Yo no busco hacer mi voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Es lo mismo nosotros. ¿Quién te envió a vos a ser pastor, pastora? Entonces tenés que cumplir la voluntad, pues, de quien te envió. No busquemos hacer nuestra voluntad, no busquemos cumplir con nuestros deseos, anhelos. Ahora, que nuestros deseos rendidos al Padre se cumplan, bendito sea el Señor. Él los logró, Él los hizo, tiene su sello personal, ese logro, es de Dios, es del Espíritu Santo. Cristo es el mejor ejemplo de no tener vida propia. Juan 8:28. No hago nada por mi propia cuenta. No hago nada por mi propia cuenta. Sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Entonces, es una conexión total, pues. Esta es la base de la agenda del ser. Nada por cuenta propia. Porque hay una conexión y una sujeción, hay un sometimiento radical al Padre para que Él nos enseñe todo, Él nos instruya, Él nos dé instrucciones, Él nos dé guía, Él nos dé dirección y nosotros seguirlo a Él. Mire, varias veces el Señor me ha dado este pasaje como base para un nuevo año y esta vez me dio de vuelta este pasaje: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vamos a tratar ese tema en una de estas reuniones. Mi presencia irá delante de ti. Se cumple solo con aquellos que lo siguen a Dios. Porque para que vaya Dios delante de mí, yo tengo que seguirlo. Yo no soy el líder. Mi presencia, mi presencia, dice el Señor, irá delante de ti. Quiere decir, tú no lideras, yo te lidero. Lo único que tú vas a hacer es seguirme. Para que yo vaya delante de ti, tú tienes que seguirme. De otra manera, vos estás liderando. Es más, vos no podés liderar a Dios. Vos no podés liderar a Cristo. Tenemos que seguirlo. Nada más. Es tan sencillo como eso. Vos no podés liderar al Espíritu Santo. ¿Que podés persuadir a Dios? Sí. ¿Ok? Si tenés mucha amistad, ya hemos hablado de eso, podés persuadirlo a Dios. Sí. Pero nunca lo vas a liderar a Dios. Jamás podés liderar a Jesús, al Espíritu Santo. Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Allí no tener vida propia. O sea, no hago lo que me agrada a mí, hago lo que le agrada al que me envió. Hago lo que le agrada al que me ungió. Sí.
aún en decisiones corporativas, ¿no? Decisiones de grupo. Si el Señor habla a un equipo de líderes de la iglesia o la denominación, esto van a hacer, y el equipo dice, vamos a hacer esto, lo que Dios dice, ya no importa si vos estás de acuerdo o no de acuerdo, ya no importa eso, ya no, porque vos estás sujetado, no importa si te agrada o no te agrada, vos tenés que someterte y hacer lo que Dios está guiando a ese equipo corporativo. De otra manera, o por el contrario, ya caes en actuar con vida propia. Sí. Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí está. Centrado en aquel que lo envió, centrado en su Padre Celestial. Y eso es vida de adoración. No podés tener vida de Cristo sin tener vida de adoración. Y aprender a adorarlo en espíritu y en verdad. Cristo, el mejor ejemplo de no tener vida propia. Pero bueno, a ver, hagamos una pausa acá y oremos esta canción, porque todo esto, si no hay sometimiento, todo esto es poesía. Si no hay rendición, es poesía. Tiene que haber rendición todos los días, 10 veces al día. Así que oremos esta canción, a ver, metámonos con esta canción y oremos. Yo entrego mi vida a ti, Señor. Oh, aleluya. Aleluya, Dios. Ríndele un aplauso a Él fuerte. Oh, aleluya. Todo a ti, oh Dios, recíbenos. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre, para siempre. Quiero amarle y agradarle solo.
quiero serle fiel. Señor, y mi Dios, Oh sí, queremos Señor. ser fieles a ti, obedientes. Señor, que en este nuevo año lo más destacado en nosotros, nuestro ser, sea, Señor, un espíritu humillado, quebrantado, un espíritu sujeto como el tuyo. Danos tu espíritu, Jesús. Queremos tener ese espíritu de humildad, de mansedumbre. Danos tu espíritu, Jesús. Queremos tener ese espíritu de sujeción total, alineación total, sometimiento total, negación. Por eso, Señor, le dijiste a tus discípulos, no pueden ser mis discípulos si no se niegan a sí mismos. Señor, hoy renunciamos a querer tener vida propia. Hoy te decimos abiertamente con entendimiento espiritual, yo no quiero tener vida propia, quiero tener tu vida en mí, quiero tener tu vida en mí, que tu vida en mí prevalezca, que tu vida en mí se exprese con libertad. Me hago a un lado, quiero morir a mí mismo, quiero negarme en tu cruz, que tu vida se exprese con libertad en mi vida. Yo quiero tener tu vida, quiero expresar tu vida, quiero manifestar tu vida, quiero vivir tu vida aquí en la tierra y quiero impartir tu vida, Jesús. Ayúdanos, Señor, a profundizar estos temas tan necesarios y básicos y fundamentales, Dios. Perdónanos, Señor, hoy venimos a pedirte perdón porque tantas cosas, tantos temas, tantos pensamientos por cuenta propia, tantos criterios, tantos razonamientos por cuenta propia, tantas ideas buenas por cuenta propia, tantos proyectos buenos por cuenta propia. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, por querer ser únicos, querer ser diferentes. Perdónanos, Dios. Incorpora en nuestro chip espiritual, en nuestro software espiritual, el deseo de no hacer nada por cuenta propia, sino hacer lo que tú digas, Jesús, lo que tú digas, Padre, lo que tú digas, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Activa ese entendimiento espiritual en nosotros para que lo empecemos a ejecutar en la casa, Dios, en el hogar. Y si lo ejecutamos, lo vivimos en la casa, lo vamos a vivir en la iglesia o donde vayamos. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Gracias. Gracias. Amén, amén, amén. Por ejemplo, no sé si les gusta este tema, si les atrae este tema, hacer dinámicas para darnos, hacer una lista de qué cosas hemos hecho por cuenta propia, ¿no? Hacer una lista, ¿no? Y distribuirla a todos, porque ahí empecemos un arrepentimiento que produzca muerte, ¿no? Porque el arrepentimiento que no produce muerte no es muy eficaz, pues. El arrepentimiento genuino debe producir muerte, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver, ¿no? Entonces, cuando tengo vida propia, en mi caso, digamos, tantas veces, qué vergüenza, cuando mis ideas han sido tan bonitas y las creí tanto y las bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé si eso es espiritualizar, no sé si eso le ha sucedido a usted, ¿no? Tan bonita la idea y buenanga, como decimos acá, las ideas, que nos enamoramos, nos embriagamos, ¿no? Por eso el Señor dice, no se embriaguen. O sea, obviamente dice con vino la palabra, pero acá dice, no te embriagues en tu idea brillante, en tu creatividad tan buena. Ahora, tranquilo, podés tener ideas brillantes,
Pero lo que le falta a esa idea brillante es someterla al Dios Trino para que haya un sello aprobado por el cielo. Eso es muy importante. Y no hagas nada hasta que haya ese sello, ¿ok? Eso es lo que hay. Nosotros los hacedores no esperamos, pues no. Nos lanzamos porque es bueno, porque es bonito, qué sé yo. Y bueno, podemos hablar un montón de estas cosas. Sigamos. Bueno, esta oración a mí me ayuda mucho, ¿no? Me desacelera, me vuelve a la conexión. Cuando la hago bien, ¿no? Y cuando la hago bien no significa que no la hablé, porque la hablé. Pero hacerla bien es cuando la hablas, pero primero con una actitud de sometimiento. Hay mucha oración que hacemos sin sometimiento. ¿Ok? Entonces, muchas veces yo le he hecho mal esta oración, como un catecismo, por decirlo. Señor, no mi copa, sino tu copa, ta, 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 ta. Y el Señor dice, oye, Raúl, pero tu corazón está en otro lado, bien. Ya tu corazón lo decidió. ¿A qué venís a hablarme si ya tu corazón lo decidió? No sé si te ha sucedido eso. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado que toda oración esté sometida primero. Lo más importante no es orar, lo más importante es si se humillare mi pueblo. ¿Por qué no dices, en primer lugar no dice si orare mi pueblo, si clamare mi pueblo, dice si se humillare mi pueblo? Lo más importante es la actitud de humillación, de quebrantamiento, de sujeción, de sometimiento. Sí. Y ya esta oración de Getsemaní cobra vida y es muy clave para el liderazgo. Es clave la oración de Getsemaní. Juan 6:38, ¿por qué he descendido del cielo? ¿Por qué he descendido del cielo? No para hacer mi voluntad, sino para la voluntad del que me... Oye, es clave entender esto. Jesús nos da ejemplo a sus discípulos. Yo no estoy acá para que mis criterios prevalezcan. Yo no estoy acá para que mis ideas prevalezcan. Yo no estoy acá para que mi sentir prevalezca. Y si es sentir espiritual, someterlo a Dios, pues varios días hasta que haya sello aprobado por el cielo. Porque muchas veces, no sé vos, yo, el Señor me dijo, macana guana, no me dijo el Señor, yo nomás lo espiritualicé. ¿Cuántas veces yo le puedo comentar varias metidas de patas así? Y algunas metidas de patas feas, digamos, a nombre del Señor, ¿no? Lo bauticé en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿no? Esa idea, ¿no? Y no había sido, viejo. Pero tranquilo, no me frustré porque el Señor dice, tranquilo, estás aprendiendo a escuchar mi voz con más precisión. ¿Sí? Entonces el Señor me tranquiliza y me libra, me sana de toda culpa, condenación y autoacusación. ¿Sí? Esta es la clave, ¿no? Para que suceda todo lo que hemos visto en Cristo, esta es la clave. Yo y el Padre somos uno, ¿no? Uno somos, sí. Esta es la... sí. Elemental, mi querido Watson, para que suceda, que no hagas nada por cuenta propia, tenés que ser uno con Jesús, tenés que ser uno con tu Padre Celestial, tenés que ser uno con el Espíritu Santo. Porque aquel que se une al Señor, un espíritu es con él. Sí. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino es que el Padre que mora en mí, aquí está, el Padre que mora en mí, Él hace la obra.
el Padre que mora en mí, el Padre que está en mí bien activo, está gobernando mi vida. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Sí. Entonces, este, como dicen los jóvenes, este es otro level espiritual. Estas son alturas espirituales. Esto quiere decir que ya, si sucede esto en nuestras vidas, quiere decir que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Sí. Esa es agenda del ser. Tenemos que darle atención a la agenda del ser. Ser obediente, ser sometido. Negarse a sí mismo. Agenda del ser. Si Cristo lleva una corona de espinas, ambicionaremos una corona de laureles. Cuida de solo orar por tener una corona de laurel, ¿no? Y cuando nos viene una corona de espinas, la resistimos, no la queremos. Es decir, no vivimos a plenitud las pruebas que Dios usa para pulir y forjar nuestro carácter. Sí. Sí. Entonces, aprendamos a hacer este tipo de oración. No me aferro a nada, me despojo de todo, nada es mío, todo es tuyo, yo soy tuyo hasta el final. Y Señor, quiero humillarme hasta la muerte de este yo carnal que estorba toda cosa en contra de ti que hay en mí. Espíritu Santo, mata las obras de la carne, haz morir las obras de la carne que hay dentro de mí, haz morir las obras de la carne, esas obras de la carne en mi mundo subliminal, en mi mundo inconsciente, mátalas, hazlas morir, toda cosa en contra de ti, Espíritu Santo, que hay dentro de mí, que hay fuera de mí, que hay en mi casa, en mi hogar, en el ministerio, en la iglesia. Espíritu Santo, haz morir las obras de la carne, toda cosa en contra de ti, hazla morir. Pon en mí tus deseos, pon en mí tus anhelos, pon en mí tus planes, tus propósitos. Quisiera pedirte que todos juntos, todos los días, hagamos oraciones que tengan que ver con la agenda del ser también, no solamente del hacer. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Está bien, pero no son las preguntas más importantes. Y recuerda esto, para nosotros la expresión más profunda de nuestra humillación delante de Dios es la muerte del yo. Pero de verdad, ¿no? No, por aquí pasó, ¿no? Debemos asegurarnos de que nuestra humillación y arrepentimiento produzca muerte. Sí. El verdadero arrepentimiento produce la muerte del yo. Hay mucho arrepentimiento que no produce la muerte del yo. En nosotros hay arrepentimiento que no está produciendo la muerte del yo. Y ahí, tranquilo, no te culpes. Tranquilo, pídele al Espíritu Santo, enséñame la muerte del yo. ¿Cómo hago? ¿Qué quieres que haga? Espíritu Santo, enséñame a orar para que muera este yo carnal. Espíritu Santo, enséñame a orar. Y ni bien muere el yo en ese momento, el Espíritu Santo activa espíritu de adoración. Ya te pones a adorar y ya no es acerca de ti la oración, es acerca de Dios. Ya la oración ya no es para ti, es para Dios. Ya tu tiempo de oración no es hacia ti, hacia tus necesidades, tus enfermedades, qué sé yo. Todo tu tiempo es hacia Dios. Es un tiempo ya de adoración. Sí. El caso del apóstol Pablo, sí, también, ¿no? A punta de pruebas, ¿no? Sí, lo fue formando en Cristo, ¿no? Entonces aquí hay una oración clave: Señor, fórmame en Cristo. Espíritu Santo, fórmame en Cristo, hasta que Cristo sea formado en mi carácter,
hasta que Cristo sea formado en mi corazón, hasta que Cristo sea formado en mi cultura. Sí. Y las pruebas son muy eficaces para Dios, ¿no? Porque generalmente nosotros los pastores, los cristianos, aprendemos por tribulación más que por revelación, porque hay dos maneras de aprender, ¿no? Por revelación o por tribulación. Sí. Pablo sin vida propia porque tenía la vida de Cristo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahí está. Ahí está. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ahí está. No quería vida propia el hombre. Quería la vida de Cristo. Sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no viese yo en mí, ya no viese yo en mí. Y si ya no viese yo en mí, ¿quién vive? Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Tengo la vida de Cristo, tengo la vida de Cristo, tengo la vida de Cristo, tengo la vida de Cristo. Entonces, hacer una oración como la de Pablo, ¿no? Ya no vive ese yo en mí, más Cristo vive en mí. Cristo, quiero tu vida en mí, dame tu vida, pon tu vida en mí, quiero manifestar tu vida, quiero impartir tu vida. Señor, lo que más me interesa no es tu iglesia, es tu vida en mí. Lo que más me interesa no son los ministerios. Lo que más me interesa no es ni siquiera el llamado que me has hecho, sino tu vida en mí. Ya no yo, sino tu vida en mí. Quiero vivir tu vida, quiero tener tu vida, pon tu vida en mí, quiero manifestar tu vida, quiero impartir tu vida en mí, tu vida en mí. Renuncio a una vida propia, no quiero tener vida propia, quiero tener tu vida en mí, quiero vivir tu vida. Y bueno, podemos seguir. Vamos a orar con esta canción. Oremos lo que nos está hablando el Señor. Espíritu, muévete con poder y fuego, ven, sopla hoy con tu aliento aquí. Arrepentido vengo a ti, tu avivamiento enciende en mí. Sopla Dios y haz tu llama arder. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Refina, Dios, mi corazón y purifica mi interior. Tu fuego en mí arde con pasión. Tu iglesia, Dios, la antorcha es, tú la harás resplandecer. Tu reino aquí es nuestra oración. Fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende.
santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Espíritu Santo, enséñanos cosas básicas, pero profundas. Enséñanos a una vida unida a nuestro Padre Celestial. Una vida en que todos los días tú nos enseñes a orar y nos enseñes a unir nuestra mente a la mente de nuestro Padre Celestial, unir nuestro corazón al corazón de nuestro Padre Celestial, unir nuestro espíritu al espíritu de nuestro Padre. Espíritu Santo, enséñanos estas cosas básicas, profundas, de vivir unido a Cristo y como Él enseñó, permanecer en esa unión con Cristo para llevar mucho fruto. Enséñanos a unirnos a Cristo y no solamente unirnos, sino a tener permanencia en esa unidad con Cristo. Unir nuestra mente a la mente de Cristo, unir nuestro corazón al corazón de Cristo, unir nuestro espíritu al espíritu de Cristo. Espíritu Santo, enséñanos a unirnos a ti, unir nuestra mente a tu mente, Espíritu Santo, unir nuestro corazón a ti, Señor, unir nuestro espíritu a ti, Espíritu Santo, y ser uno contigo y permanecer en esa unidad. Y así no vamos a tener vida propia, así vamos a tener la vida del Padre en nosotros, vamos a tener la vida de Jesús en nosotros, vamos a tener tu vida, Espíritu Santo, vida espiritual, vida sobrenatural, vida del cielo. Eso queremos, Dios. Enséñanos a tener la agenda del ser bien cuidadita, bien, que nos apliquemos bien en la agenda del ser, que lo hagamos bien y que tú nos des siempre, siempre, siempre un espíritu de humillación, un espíritu de quebrantamiento, un espíritu de sujeción, de sometimiento, y que siempre, siempre tú nos enseñes más a morir a nosotros mismos, a negarnos en la cruz, a despojarnos de este yo carnal y a vestirnos de Jesucristo todos los días. Gracias, gracias. Bendito eres, glorioso eres. Amén, amén, amén. Ok, qué bueno pasar este tiempo. Quisiera el próximo miércoles conversar sobre esto, ¿no? Quizás dar algunos principios más y luego conversar, profundizar, porque son cosas básicas, pero creo que son trascendentes, profundas y pueden cambiar la historia de nuestra vida, ¿no? Sí. Así que gracias, gracias Pastor Daniel, Pastor Ricardo, un abrazo y nos vemos el próximo miércoles.